Acá en Matanza de esto es muy caro porque Matanza se hizo popular precisamente por una tesis que tuvo que ver con que esta zona, como es muy inundable, las clases populares excluidas del orden burgués de capital y del primer cordón de Buenos Aires han poblado, más allá de algunos barrios privados, toda la zona oeste y la Matanza. Por eso las características particulares del espacio urbano de los 300, más de 300 kilómetros cuadrados de nuestro distrito con 2 millones de habitantes. Un distrito que es prácticamente una provincia, que razones políticas también de uso de la población han llevado a que se respete un distrito que, bueno, particularmente pienso que por la alianza social que hay, es muy importante que Matanza no se divida. Pero bueno, hablaste de los humedales y acá tenemos una reserva ecológica en el anterior e histórico aeroclub que hoy ocupa un hospital que ha sido muchas veces inaugurado, pero que está funcionando muy a media marcha, y que, bueno, muchos ambientalistas, medioambientalistas, entre los que están los docentes, pelean por esa reserva. Otros humedales ha habido y los hay, y bueno, peligran, ¿no? Pero hablando de esto, el militante medioambiental se encuentra con una utopía muy interesante, que es el tema de el orden del espacio, ya sea urbano o urbano, como decías vos, o rural. El orden del espacio. Quería que me caracterizaras, porque también había estado mencionado un poco el extractivismo, ¿no? Con los pueblos del interior, de Cuyo, la destrucción de montes, montañas, la contaminación de ríos, ¿no? Quería que me contaras un poco cuál es la radiografía de las afectaciones medioambientales de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia inmensa, como muchas de las provincias de la Argentina, que encierra contradicciones, precisamente porque tiene su sede el área metropolitana. Eh, Digo esto por el tema de la afectación a la salud, a la población y a la reserva de flora y fauna, y por ser una de las principales provincias del agronegocio, del agroganadero negocio, ¿no? Ujú. Y de histórica arraigambre en el modelo económico del país. Quería que nos pudieras orientar en eso, ¿no? Bien, bueno, en principio hago un aporte de algo que no te dije antes, y ahora que te escuchaba la pregunta, y me parece que está bueno plantearlo. Quienes militamos lo ambiental y nos sentimos ambientalistas, bueno, en principio un debate hace por ahí 30 años atrás era si definíamos ambiente o medio ambiente, y bueno, llegamos a una definición de pensar el ambiente, ¿no? Aunque después también lo trabajemos desde algunas concepciones más referidas al ámbito del trabajo. Cuando hablamos del ambiente de trabajo, digamos, a veces se nos torna un poco confuso, pero bueno, es una definición eh, es una acepción que tiene esta palabra, bueno, que es con la cual trabajamos, por lo menos nos pensamos. Y luego se ha avanzado en pensar la militancia no ambiental siquiera, sino socioambiental. Para mí, en cuanto a mi persona, lo veo como una redundancia, pero ante esta definición de ambiente igual naturaleza que se tenía, o algunos teóricas lo siguen planteando, se ha agregado este socio a la palabra ambiental, que ya sería muy confuso decir socio medioambiental, así que bueno, además aporto desde ahí en cómo se da a llamar el movimiento hoy. Yo planteo que nos podemos llamar ambientalistas a secas, pero bueno, es uno de los debates que siempre se van dando, y se le da la fuerza en plantear que desde ahí, que no solo se lucha por la naturaleza, sino que se lucha por las condiciones de vida. Y ahí retomo lo que vos preguntabas, cuál es esta radiografía que puedo hacer o que podemos hacer de la provincia de Buenos Aires, que lo vinimos discutiendo en estos días con compañeras de la multisectorial contra el agronegocio. Y bueno, lamentablemente tenemos de todo, desde minería
en zona de Tandil, Olavarría, digamos, en zona centro de la provincia. Una minería que nos contamina, que saquea, que destruye. No es una minería en términos de como lo vemos en la cordillera, muchas mineras que vienen a buscar, hablamos de transnacionales, mineras o mega mineras de capital transnacional, vienen a buscar oro y plata y tierras raras. Acá en provincia de Buenos Aires hay mucho saqueo, podríamos decir, mucha extracción de materiales para construcción. Después tenemos un problema bastante grande, vos lo nombrabas, y tiene que ver con el agronegocio, con las distintas formas de agronegocio, sea feedlots en términos de ganado vacuno, que últimamente es la forma de producir, de criar el ganado, lo que tiene que ver con las granjas porcinas. Estamos en todo el debate últimamente para que no entren las mega granjas porcinas chinas, pero hay granjas porcinas donde tienen una forma de explotación de los animales. Yo la puedo caracterizar como aberrante directamente, no hay ninguna condiciones mínimas de sanidad para esos animales, ni tampoco para quien trabaja allí adentro. Lo mismo podemos hablar de la actividad apícola, donde en los galpones de pollo también se vive esa situación, y hemos tenido casos de gente que ha muerto trabajando en sus mismos puestos de trabajo. Hemos tenido casos, bueno, les recuerdo por si no lo, justamente por si no lo recuerdan, el caso del niño Ezequiel en Exaltación de la Cruz, que murió, creo que tenía 8 años cuando muere, o tal vez menos, en el marco de un trabajo esclavo en granjas apícolas. Lo que tiene que ver con la producción transgénica de organismos genéticamente modificados, con la soja, con el maíz, en toda la provincia, donde la pulverización de agrotóxicos, sea fungicidas, insecticidas, como herbicidas, lo tenemos sobrevolando nuestras cabezas cuando se fumiga de manera aérea, pero si no lo tenemos cuando fumigan con mosquitos en nuestro territorio, donde la deriva de ese veneno puede volar, según las condiciones ambientales, 3.000, 4.000 metros, y por ende tenemos la gran mayoría de las ciudades, más siguiendo con la categoría de RUR urbanas, están siendo en su totalidad o casi en su totalidad fumigadas. Ni hablar de las escuelas, rurales y las que también están en un ambiente periurbano. Podemos hablar de las fábricas contaminantes, casi sin controles, que tenemos en toda la provincia. Lo que hablo de la provincia lo podemos traspolar casi directamente a todo el país. Si en algún lugar no tenemos agronegocio, vamos a ver que tenemos mega minería, o que tenemos extracción petrolera tradicional o con fracking, lo cual todo se produce con la misma matriz. Acelerar los procesos con el menor costo posible en términos económicos y de tiempos. Y, por supuesto, sin control. Voy a dar un ejemplo. En Luján, Exaltación de la Cruz, alrededores, donde estamos como multisectorial, la única manera que el Estado controle a quien fumiga agrotóxicos es porque la sociedad organizada hacemos las denuncias. Tenemos organizado un protocolo ante caso de fumigaciones, para escuelas y también para nuestros barrios. Entonces, tenemos que activar el protocolo, llamar a 5 o 6
distintos estamentos del Estado para hacer la denuncia y ver que nos tomen la denuncia después, y eso exponerlo públicamente, recién para que paren de fumigarnos. Entonces, si a esto le sumo la destrucción de humedales por situarse desde los negociados, repito, en base a la especulación inmobiliaria, de los capitales ligados a los barrios cerrados, ahí sumo la problemática de las inundaciones, justamente provocadas por esto, por intervenir la cuenca de nuestros ríos, sumo los basurales a cielo abierto, se llame SEAMSE o no se llame SEAMSE, son basurales a cielo abierto, no tienen casi ninguna diferencia entre los oficiales y los no oficiales, digamos, tienen los mismos impactos. Y bueno, podemos seguir hablando de distintas problemáticas, pero la matriz es más o menos la misma y todo le llamamos extractivismo, pero bueno, le podemos llamar simplemente capitalismo. Es el modo de producción capitalista. No solo nos explota a quienes trabajamos, sino explota, saquea, destruye, contamina al resto de la naturaleza. Después me gustaría que en las últimas preguntas, porque ya nos estamos acercando a la media de la entrevista, pudiéramos tener de vos tu opinión sobre lo que es sustentable, porque yo sé que con Segenovis hubo una formación... ¿Lo que es qué? Sustentable. Sí. Lo sustentable. Ahí generan toda una división medioambiental de lucha que es interesante retomar a la hora de ir cerrando por lo positivo. Pero en la ocasión, lo que nos preocupa más es precisamente poder ligarlo al tema de las enfermedades. Hay una demostración cada vez mayor que no se trata solamente de los hábitos, fumar, o los alimentos, que hay una responsabilidad de empresas transnacionales, que acá la compañera nutricionista Miriam Gorban, pudimos nosotros formarnos con ella en la denuncia de la cantidad de basura que comemos y cómo condiciona nuestra conformación física, mental, y nuestra propia dinámica de vida, sino que el medio ambiente tiene una incidencia muy grande con el tema del cáncer. Por eso yo te quería preguntar, y siempre haciendo preguntas un poquito largas para dejarte descansar porque te taladramos, que es, ¿cuál es la radiografía medioambiental de las afectaciones en Buenos Aires? Sé que es una pregunta amplia, pero acá ha habido muchas militancias, sobre todo con el SEAMSE y con Clau Col, una empresa de construcción que está en Virrey del Pino, sobre las enfermedades que pueden llegar a registrarse en las zonas aledañas al basural, llamado SEAMSE, y a la empresa de construcción de distintos capitales, llamado Claucol. Ustedes seguramente han avanzado sobre esta tipología de enfermedades respiratorias, raras, de autoinmunes, cáncer, por eso queríamos escucharte. Bien, bueno, es una pregunta amplísima, no creo estar en condiciones de responderla en su totalidad, pero bueno, intento hacer algunos aportes. En principio, lo que tenemos que pensar es la salud no como un hecho individual, y tampoco como un hecho simplemente humano, de nuestra especie. Vengo trabajando justo para algunas de las materias que doy en un texto de Almendares, donde nos trae el concepto de holobiosalud, donde ahí se refiere a una salud que habla del resto de las especies y por ende habla de, como sabemos que el espacio donde interaccionan, el espacio físico donde interaccionan las especies entre sí con su medio biofísico, le llamamos ecosistema, en un sentido más amplio hablamos de este ambiente, ¿no? Ya incorporándonos fuertemente como parte de ese ecosistema. Bueno, ahí el planteo es entender que si tenemos un ambiente contaminado, el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos de vacaciones, etcétera, donde descansamos, nuestros cuerpos también están contaminados. Nuestros cuerpos también van a sufrir como sufre el resto de las especies
y los, podríamos llamar factores abióticos, también vamos a sufrir las distintas enfermedades que nos provoquen. Tradicionalmente hay algunas enfermedades que cuando vamos a médicas que se paran más en lineamientos occidentales de entendimiento de la salud, y bueno, nos analizan nuestro cuerpo, y nos dicen, bueno, tenés una afección en este lugar del cuerpo, vas a tomar esto, aquello y lo otro para solucionarlo. Pero, ante una mirada más amplia de la salud, podemos entender, en principio, que los problemas que vamos teniendo uno u otra en algún territorio, hablemos de un barrio puntualmente, doy el ejemplo acá en Luján, en Jáuregui, tiempo atrás, que estaba una curtiembre, la curtiembre Curtarza, y donde la población empezó a darse cuenta que los casos de cáncer no eran aleatorios, eran en función de dónde vivían, y superaban la media provincial y la media nacional, es decir, los promedios que se hacían de casos de cáncer. Desde ahí